Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá una vez más en un setup un poco más nocturno y estamos grabando de noche porque bueno, fue el momento que elegí para el episodio de hoy y creo que me gusta bastante cómo está hecho, creo que se ve bastante bien. En el video de hoy vamos a estar hablando de un tema que es realmente muy importante si estás viviendo en Argentina. Es muy importante si en algún momento te preguntaste por qué hay tanta inflación y si alguna vez te preguntaste cómo se soluciona el tema de la inflación, posiblemente en algún momento te haya pasado por la cabeza este concepto. En el episodio de hoy vamos a hablar del concepto de dolarización y cómo una dolarización puede ser una solución para la inflación de Argentina. ¿Por qué digo una solución y no la solución? ¿O por qué digo puede llegar a ser? Porque realmente hay un montón de soluciones para solucionar un problema de inflación en un país. Pero durante este último tiempo está rondando la idea de dolarizar la Argentina. No voy a hablar en defensa de ningún partido político y también tienen que tener en cuenta de que esto que voy a hablar yo no significa que se va a plantear y que se va a aplicar tal cual en Argentina, pero lo quiero hacer lo más cercano a la realidad posible y lo quiero hacer lo más cercano a lo que pueda llegar a pasar posible. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor si pienso que algún político, algún partido político hizo las cosas mal, o tengo motivos para creer que hizo las cosas mal, lo voy a decir. Se darán cuenta si este video tiene alguna tendencia, realmente si se habla de dolarización y si se habla de este concepto, de este término, de esta idea, obviamente lo van a asociar con un partido político en particular y no me molesta, solamente entiendan que este es un video para explicarlo, para abrir el concepto y para ver por qué puede llegar a ser una solución para el país. Para arrancar el episodio de hoy tenemos que hablar de por qué hay inflación en un país y por qué la dolarización aparece como una solución. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la dolarización pretende solucionar un problema monetario en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque hay un gobierno en términos de economía puede actuar en diferentes áreas, la política cambiaria, la política fiscal y la política monetaria. Esto es un problema pura y exclusivamente monetario. Si bien es una solución, una medida que propone un partido político para hacer a Argentina un país más creíble, un país más sostenible en cierta forma, tenemos que tener en cuenta que no es la única solución que va a solucionar todos nuestros problemas porque hay que actuar en un montón de áreas diferentes. Yo principalmente me voy a basar en la propuesta de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, que son quienes publicaron un libro con la propuesta entera. Creo que es la que se va a tomar en Argentina si se aplica con alguna variable, pero ellos dicen que la dolarización no va a solucionar los problemas de Argentina, sino que va a ayudar a que se apliquen otras medidas en Argentina y también tiene que ir acompañada de otras medidas. No es que la dolarización va a llegar como algo mágico y nos va a eliminar la inflación de cuajo y etcétera, etcétera. No, hay que hacer una serie de cosas más para que eso sea sostenible. Hoy vamos a hablar justamente del concepto de dolarización. Primero, la dolarización lo que pretende eliminar es la inflación, eliminar en cierta forma el mayor problema que está teniendo Argentina en estos últimos tiempos, de todos los problemas que tiene, que es una inflación creciente. Hoy estamos en 15% mensual y se está planteando que para el año que viene se podría llegar a ver un 40 hasta 50% mensual. Ya son números de básicamente hiperinflación, la famosa hiperinflación que hemos vivido, la famosa inflación como tuvimos en la época de Alfonsín, que eran de números realmente escalofriantes y que se salió con una política monetaria. Hicieron fuerte al peso y así en cierta forma se solucionó el tema de la inflación. Pero la dolarización pretende algo mucho más drástico que lo que se hizo en su momento, que fue respaldar el 100% de los pesos por dólares. Obviamente estos son a lo mejor conceptos complicados. Yo digo respaldar, ¿qué mierda es respaldar? ¿Por qué se respaldaban los pesos con dólares? Eso lo voy a explicar y quiero que sepan que esto va a ser una serie de videos. No se va a poder resumir todo en un video solo, porque si yo explicara todo esto en un video solo, probablemente los aburra en el medio. Por eso quiero ir punto por punto, video por video y vamos a ir ampliando el concepto y después, si se puede, vamos a tratar de armar la idea final en el último episodio. No sé cuántos me va a llevar, realmente hoy vamos a hablar de ciertas cosas y después nos iremos ampliando. Así que bueno, como dije, para solucionar el problema de inflación tenemos muchas propuestas. Se ha planteado, por ejemplo, desde otro lado, de otro partido político, se está planteando un bimonetarismo. Es otro mecanismo que obviamente tiene sus críticas, tiene sus puntos a favor, pero no va a ser el tema que vamos a tratar. El bimonetarismo trata básicamente de la competencia libre entre pesos y dólares para sostener un poco la inflación. No entré en profundidad en esa propuesta, pero está sobre la mesa. Y otra cosa que hizo el gobierno actual, sobre todo durante mucho tiempo, y nunca sirvió, y hay antecedentes históricos de por qué esto no sirve, que es controlar los precios. El precio cuidado, precio justo, no sé cuántos nombres diferentes le han puesto, pero otra medida que se planteó para bajar la inflación o para detener la inflación por lo menos es controlar los precios. Esto tiene motivos suficientes para pensar que no es lo recomendable, que no es una buena política, pero bueno, lo hicieron y hay que asumir las consecuencias. Volviendo a la dolarización, tenemos que decir una sola cosa. Primero, que no hay una sola forma de dolarizar. Hay muchos países que lo hicieron de diferentes formas. Muchos países. Los países que lo hicieron de diferentes formas. Por ejemplo, vamos a ver que en Ecuador, por ejemplo, el Banco Central se mantuvo. Al mismo tiempo podemos ver que, por ejemplo, Panamá no tiene Banco Central y está dolarizado. O sea, son diferentes formas que se hicieron y se pueden aplicar. Acá en Argentina, ¿qué se plantea? Se plantea una dolarización,
pero solamente la dolarización en términos de eliminar al Banco Central, porque eso es lo que se pretende buscar, y después se pasaría a un esquema de libre competencia de monedas. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés usar yuanes, querés usar euros, querés usar libras esterlinas para hacer tus diferentes contratos y negocios, lo podés hacer, pero eso va a venir posteriormente, porque ahora, a efectos de eliminar al Banco Central y solucionar el problema del desastre que hicieron con el peso argentino, lo más conveniente a ojos de la sociedad también, porque hoy todo el mundo está dolarizado, es usar dólares. Así que esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero tenemos que decir ahora justamente que hay diferentes formas y que Argentina se va a ir hacia un esquema de libre competencia de monedas más adelante. Y esto también lo voy a explicar con más tiempo, más amplitud en los próximos episodios, pero va a ir por este lado. A ver, ¿y por qué se plantea una dolarización en Argentina? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto en el que decimos hay que dolarizar, o una de las opciones convenientes sería dolarizar? Porque a lo mejor en otro contexto, en otro país, es más, un argumento muy fuerte de la gente que está en contra de la dolarización es: hay muchísimos países que lo solucionaron de otra forma el problema de la inflación. Está bien, pero en Argentina hemos llegado a un punto tal de desconfianza, no sé si de desconfianza, pero de decir, han manejado todo tan mal durante mucho tiempo, porque los resultados están en evidencia, que tenemos que llegar a plantear una dolarización con las desventajas que eso tiene y también con las ventajas que eso tiene. Pero eso claramente no es una solución mágica y tiene desventajas. Pero en Argentina tenemos que tener en cuenta que todos los intentos de los diferentes gobiernos para mantener el tema de la inflación han sido un fracaso. Funcionó la convertibilidad durante unos años, pero eso con el tiempo se fue desestabilizando hasta que explotó la gran devaluación y todo lo que pasó. Entonces en Argentina llegamos hasta este punto porque estamos en una situación crítica. Tenemos un banco central que ya no está cumpliendo su rol principal, que es de preservar el valor de la moneda. Ha impreso muchísima cantidad de billetes y eso lo que trae aparejado es inflación. Entonces, como el Estado argentino no puede garantizar, porque ya no lo pudo hacer en el pasado con las diferentes medidas que tuvo, como no puede garantizar que esa política monetaria va a ser estable en el tiempo, hay que llegar a una dolarización, porque la dolarización es muy complicada de revertir. Una vez que se pone en funcionamiento este esquema, va a ser muy difícil de que venga un gobierno el día de mañana y diga, no, bueno, volvemos al peso y les reviento el poder adquisitivo a los argentinos con emisión monetaria. Eso yo voy a explicar después por qué la emisión monetaria te revienta el poder adquisitivo. Eso hay que entrar en ese tema, pero entiéndanme, para entrar introduciendo un poco, es este concepto. Llegamos a la dolarización por el simple hecho de que las otras posibles medidas no van a tener credibilidad ni sustento en el futuro porque se pueden deshacer con una simple ley. La dolarización, por diferentes motivos y porque en la mayoría de países que se aplicó tienen gran apoyo electoral, no también porque es muy difícil la ingeniería financiera que hay que hacer para volver a los pesos, más teniendo en cuenta que a esta altura nadie quiere pesos, muy difícil de revertir. Lo primero que tenemos que hacer en todo esto es conceptualizar la inflación. ¿Por qué hay que conceptualizar la inflación? Porque hay mucha gente que sabe, entiende que se puede decir la pérdida de poder adquisitivo de la moneda o cualquier otro concepto que haya de inflación, pero hay que definirlo bien, porque uno dice, sí, voy a solucionar el problema de la inflación, pero ¿qué significa solucionar la inflación? ¿Y por qué solamente con la inflación no alcanza para salvar un país del desastre al que hemos llegado ahora? Pero la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Hay mucha gente que dice que la inflación es multicausal, por ejemplo, porque ahí están las diferentes escuelas de la economía y obviamente diferentes conceptos que le han dado. Hay gente que dice que es multicausal, que es más por especulación, que más por los diferentes factores autónomos o endógenos que pasan en la economía, externos, que pueden afectar a la oferta y la demanda y suben y bajan los precios, está bien. Pero en Argentina, la inflación en Argentina es principalmente, como en la mayoría de los países, un fenómeno monetario. Podemos pelearnos si quieren de decir, no, seguramente todo lo que quieran puede haber contribuido a la inflación. El principal problema de Argentina es la inflación monetaria, es decir, que hay inflación porque se pusieron a imprimir billetitos de colores pintados de naranja con un hornero y se los repartieron a la gente, pero se los repartieron sin ningún motivo. ¿A qué me refiero sin ningún motivo? Porque había motivos en la pandemia, por ejemplo, mucha gente necesitó acceso a créditos a tasa muy baja, gente que necesitaba planes sociales. Lamentablemente hemos llegado a un punto donde la gente, si no cobra los planes sociales, mucha gente no vive, no come, tampoco encuentra puestos de trabajo si quisiera. También en Argentina se ha desarrollado un sistema y la gente ya funciona en cierta forma donde no hay incentivos al trabajo, por ende cobrar un plan social es la única alternativa que tiene mucha gente, o es lo que prefiere mucha gente antes que salir a trabajar en negro, porque a veces se cobran más con planes sociales que trabajando. Esto, si quieren, tómenlo como una crítica mía personal, opinión mía, pero es así. Planes sociales en Argentina pesan un montón y mucha gente vive de eso. Queramos o no queramos, funciona así. Entonces en la pandemia todo esto se agravó. Pero a ver, el Estado argentino, para aplicar justamente esta política expansiva de ayuda a la gente en la pandemia o en los diferentes gobiernos que ha habido, porque esto es un sistema que se repite en muchos gobiernos argentinos, pero solamente que en la pandemia se agravó, el único mecanismo que encontró el gobierno para aplicar estas políticas de salvar un poco la economía en la pandemia fue la emisión
emisión monetaria. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra forma en la que tiene un gobierno de financiarse, pero el Estado argentino estaba en un punto en el que a lo mejor ya no lo podía hacer. Entonces se puso a imprimir billetes. ¿Y qué significa? Si imprimís billetes va sí o sí de la mano con la inflación, porque imprimir billetes aumenta la oferta de dinero, aumenta la oferta monetaria. En realidad lo que primero pasa es que aumenta la base monetaria. ¿Qué significa la base monetaria? Significa la cantidad de billetes que hay, la cantidad de circulante de billetes y monedas no se usa más, pero billetes que hay en la economía. ¿Qué pasa? Si aumenta la base monetaria, pero al mismo tiempo aumenta la productividad del país o aumentan las reservas del Banco Central, la base monetaria está sustentada y nace de una demanda real de pesos que la gente empieza a tener porque necesita más transacciones, necesita más ahorro, más inversión, entonces demanda pesos y ahí sí. El problema de Argentina es que Argentina aumentó la base monetaria, puso a imprimir billetes sin que la gente quiera tener esos pesos. O sea, obviamente sí los necesitaba, pero no correspondía realmente con la productividad del país, o no hicimos crecer la productividad o la necesidad real de tener esos pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos el gráfico que tienen en pantalla, que creo que lo van a ver bastante grande, Argentina en 5 años aumenta la base monetaria en un 426%, y obviamente esto va a traer un desbalance muy importante. Y este mecanismo siguió durante mucho tiempo después de la pandemia y sigue hasta el día de hoy. O sea, la impresión de billetes y la emisión monetaria no ha frenado. Pero para ponerlo en términos muy simples, lo único que pasó en todo esto es que aumentó la cantidad de billetes que hay dando vuelta por ahí. Y la gente no necesitaba realmente esos billetes, no respaldan a una necesidad de la gente de mayores transacciones. El problema de esta política económica, por así decirlo, de imprimir billetes para hacer frente a los gastos que tenía el Estado para solventar las necesidades que había justamente en la pandemia y posteriores, podemos discutir si fue acertado o no, si lo manejaron bien o mal, pero fue justamente la emisión de billetes. Imprimieron billetes a todos nosotros. ¿Qué pasa? Si vos imprimís billetes, pero la productividad no se mueve. Si vos, por ejemplo, para comprar 10 botellas de agua y hay 10 billetes en una economía para pagar esas 10 botellas de agua, va a salir un peso cada botella. Ahora, sigue habiendo 10 botellas de agua, no aumentó la producción de botellas de agua y ahora hay 20 pesos en la economía, vas a necesitar 2 pesos para pagar una botella. ¿Se entiende? Es una regla simple y eso pasa a gran escala en todos los productos de la economía. Hay más billetes dando vuelta y esos billetes pierden poder adquisitivo porque esos billetes no están respaldados en una mayor productividad o en una mayor cantidad de divisas en el Banco Central o en oro, como pasaba antes en el patrón oro. Lo que pasaba es que todos los billetes estaban respaldados por oro. Entonces no había un problema de inflación real. Si ustedes ven gráficos de inflación histórica, las grandes inflaciones se dan cuando se abandona el patrón oro, cuando se le permite a los bancos centrales imprimir billetes sin respaldo. Bueno, listo, terminé con todo esto. Ahora, dije que se aumentó muchísimo la base monetaria, pero ¿qué pasó con la base monetaria ajustada por inflación? Si observamos la base monetaria a precios constantes, que esto se traduce un poco y en simples términos como la demanda de pesos real que había en la economía, la necesidad de la gente de tener pesos, vemos que cada vez fue cayendo más. O sea, se imprimió mucha base monetaria, el Banco Central imprimió muchos billetes para poca demanda de esos billetes. Y eso generó justamente el problema de las botellas de agua. Tenemos 10 botellas de agua para comprar, pero cada vez tenemos más billetes para pagar esas 10 botellas de agua. Si no cambiamos las 10 botellas de agua, la productividad, los respaldos de esos billetes, se va a devaluar el valor de esos billetes y va a haber inflación. Así que con todo este cuentito, con toda esta historia, termino de explicar el problema de la inflación en Argentina. Espero que se haya entendido, espero que me hayan logrado seguir. Obviamente yo estoy usando términos complejos por el simple hecho que quiero tratar de transmitirlo lo mejor posible, pero también explicarlo de la mejor forma posible. No sé cuánto voy de video, no quiero hacerlo muy largo, si bien tengo muchísimo más para hablar, no lo quiero hacer muy largo, así que capaz que prefiero subir este video en 2-3 días, subir la siguiente parte explicando un poco el tema de cómo se financia un Estado y por qué llegamos hasta donde llegamos, explicado más en profundidad de por qué el Estado tuvo que llegar a imprimir billetes y por qué otras cosas podría haber hecho antes. Pero bueno, por eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. Tómelo esto como una introducción de por qué hay un problema inflacionario en Argentina y por qué se plantea una dolarización. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, nos vemos en el próximo episodio. Espero que en pocos días, capaz que lo grabe ahora de corrido y lo suba en un par de días, pero bueno, tómense esto como una pequeña intro y después se seguirá con el resto del tema.